Bueno, muchachos, hoy vamos a ver el tema de neumonía que en la comunidad en adultos, aunque esto se puede estar en parte de niños, pero un poco lo que es la de los agentes etiológicos. Primero que todo, yo es la información. Vamos a pasar esto. Son más técnicos. La información la saqué de dos artículos. El primero es este artículo del New England, de neumonía adquirida en la comunidad. Y el segundo es de la guía americana del tórax, que es la guía sobre neumonía. Entonces, ¿qué es una neumonía adquirida en la comunidad? Es básicamente un síndrome que consiste en una infección aguda de los pulmones causada que ocurre en una zona que ha tenido contacto con el área hospitalaria. Es decir, que en teoría, y según bajo esta definición, a un médico no le podría dar una neumonía adquirida en la comunidad, para que lo tenga en cuenta. ¿Cuáles son los agentes biológicos más comunes? El principal va a ser Streptococcus pneumoniae. Después ya va a ir disminuyendo la incidencia, pasando por Haemophilus influenza como el segundo más común, Staphylococcus aureus, estos de las bacterias, pero en realidad las neumonías virales son mucho más comunes que las neumonías por Haemophilus influenza, de hecho. Ya como menos común de agentes, vamos a encontrar lo que es Pseudomonas, Mycobacterium tuberculosis, Pneumocystis y Giardia y flora anaeróbica. ¿Cuál es la epidemiología? Se, Entre 1 a 11 personas por cada 1000 habitantes en Estados Unidos sufre de neumonía al año. La epidemiología aquí es un poco desconocida, pero más o menos debe ser parecida. De estos, entre un 40% van a requerir ser hospitalizados y ya de este 20 al 40%, hasta un 30% va a requerir ingreso a UCI. Eso es importante porque la neumonía es la sexta causa de mortalidad por enfermedades, que a pesar de ser la sexta no le quita nada de mérito. Y será más mortal en quienes, en pacientes que ingresen a UCI, porque hasta un 50% de estos pacientes que ingresan a UCI van a morir, en comparación a los que son hospitalizados, que es hasta un 25%, o a los que tienen manejo ambulatorio, solo va a morir un 5%. Esto es más o menos como la epidemia o el agente etiológico aquí en Colombia. Se han hecho muchos estudios y han tenido mucha variabilidad entre los agentes encontrados, pero siempre se ha tenido que Streptococcus pneumoniae es el agente más común, que tiene una prevalencia que va desde el 20% hasta el 40% de los casos, seguido eh, por las neumonías virales, por influenza que es un 8%, o por parainfluencia que es hasta un 13%. Ya después ahí se distribuyen Moraxella catarrhalis, Mycoplasma, Streptococcus pidans, etc. Entonces, ¿qué factores de riesgo específicos vamos a tener para desarrollar una de estas enfermedades por uno de estos agentes fisiológicos específicos? Por ejemplo, se dice que tener una infección por un Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, que es casi todos los que hay en todo el mundo, es pacientes mayores de 65 años que hayan utilizado antibióticos por 3 meses, además que sean alcohólicos o que tengan algún grado de inmunosupresión. Por ejemplo,
para riesgo para Pseudomonas, vamos a tener pacientes que tengan una enfermedad pulmonar grave de base, como sea el EPOC, o que tengan bronquiectasis, como en la tuberculosis, que estén inmunosuprimidos, ya sea por causa infecciosa con virus VIH o por medicamentos, y que tengan malnutrición, porque saben que la malnutrición es una causa de infección. Y por anaerobios, ya sobre todo pacientes que tengan una neumonía aspirativa. ¿Cuál va a ser la clínica de una neumonía? Usualmente uno lo divide entre clásico y no clásico, ¿cierto? O entre típica y atípica. Por lo general, la típica que tiene, que es una fiebre que apareció casi súbito o que se instaura en un día, que con una tos productiva muy presente, que por lo general produce esputo, que genera mucha disnea y que ahí tiene hallazgos físicos como, eh, como uso de músculo accesorio de la respiración, hundimiento intercostal, etc. La radiografía va a ser de estas tipos, puede ser una radiografía muy, una radiografía del parche blanco ahí de infiltrado. Y en el hemoleucograma se suele encontrar leucocitosis. ¿Qué pasa con la neumonía típica, por ejemplo? Es todo lo contrario, no genera mucha fiebre, o sea, la fiebre no es muy alta, no produce tos o la tos es seca, no produce esputo, la disnea no es muy grave hasta estadios avanzados de la enfermedad y en general no tiene mucho riesgo físico. Digamos que a la auscultación no se escucha muy obeso, crépitos, etc. La radiografía va a ser, vamos a encontrar un patrón muy inespecífico con infiltrado alveolar en todo el pulmón, pero una consolidación obvia. Y el hemoleucograma debe ser normal. Hablando de esto, para el diagnóstico de una neumonía se necesitan cosas, o por ejemplo se necesita una tos clínica, que ni la radiografía es necesaria porque el uso de la radiografía no te cambia el manejo si tú estás sospechando una neumonía. Aún así, si se puede hacer, se suele hacer una radiografía de todas, en dos proyecciones, lateral. Y para clínicos se manda lo que se manda siempre, que hemoleucograma, que un quinina, no sé qué, pero también es importante poner el gran y el cultivo esputo con antibiograma para definir, para un manejo más específico. Pero esto no se manda a todos los pacientes, ahora vamos a ver en quiénes se manda. Y el uso de protalcitonina, que ahora vamos a hablar de ello, para qué se utiliza y qué es. ¿Hasta allá hay alguna pregunta? Yo quiero decir una cosita pues que nos aclaró el profe Jairo pues a nosotros, y es que digamos que el estándar para tomar o mandar las radiografías no es AP, sino que es PA. Pues siempre a veces nos confundimos, pero digamos que Sí, la radiografía anteroposterior se manda a los pacientes que están gravemente enfermos o a los niños. Entonces, de pronto, Saris, pues que ya está en séptimo, ella va a escuchar mucho que a los niños le mandan AP y lateral, pero digamos que en el contexto de los adultos sí se manda PA y lateral. Entonces, eso. Ok, listo. sí. Gracias, muchachos. Lo que, lo que dice amigo es importante, porque ¿por qué se hace eso? Porque en la PA se ven más los pulmones. Justo
Sí, no, la verdad no había tenido en cuenta, pero sí es verdad, la PA se puede ver más los pulmones, puede ver mejor el infiltrado, porque el corazón no tapa tanto. Bueno, entonces lo que les decía en la radiografía, por una neumonía por agentes típicos, o sea, neumonias, Staphylococcus aureus, Mycoplasma atypus, ¿no? Influenza, ¿qué vamos a ver? Un parche o una consolidación blanca en un solo lóbulo del pulmón, a diferencia de una neumonía típica, que se ve un infiltrado alveolar. Por ejemplo, esta es una radiografía de un paciente con una neumonía para influenza. Así más o menos parecidas son las neumonías por COVID, si buscan la imagen. No me había acordado que había puesto esto. Bueno, el gran incultivo, eso no se le requiere a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en realidad no es necesario para iniciar un manejo adecuado. Pero hay que tener en cuenta, primero, que no se realiza no se realiza en pacientes ambulatorios. Porque si tú tienes un paciente lo va a bajar ambulatoriamente, es que no está grave. Y con un manejo empírico sale. ¿En quiénes se realiza? En pacientes hospitalizados que tengan una neumonía grave. Ya vamos a ver cuáles son los criterios de esto. Sobre todo en pacientes que estén intubados, porque tienen mayor riesgo de tener una neumonía por pseudomonas. En pacientes que tengan sospecha de un Streptococcus meticillium resistente o por pseudomonas, o que haya tenido una infección por estos dos. Y en pacientes que estuvieron hospitalizados o recibieron antibióticos en los últimos 90 días. Se debe realizar el gran cultivo, porque no sabemos si fue una neumonía adquirida en el hospital o tiene un agente resistente al antibiótico. Entonces, la procalcitonina. La procalcitonina es un agente, una molécula de inflamación, así como, me olvidé el nombre. Total, la procalcitonina que me va a ayudar a definir si el paciente tiene una neumonía viral o bacteriana. ¿Por qué? Porque si es como el PCR, un PCR muy alto me indica una neumonía por un agente bacteriano, aunque no es muy específico. Por eso se desarrolla la procalcitonina. Que si es menor a 0.1, ¿alguna pregunta? Escuché mi micrófono algo activar. Sí, lo que pasa es que qué pena, como que se entrecortó en la última parte. Cuando estabas diciendo para saber si es bacteriana, ¿qué fue el valor que diste? Qué pena. Con la procalcitonina, si es menor a 0.1, se considera como una neumonía viral o es indicativo de una neumonía viral o fúngica. Si es mayor, puede que sea una neumonía bacteriana. No te quiere, es muy sensible, pero es poco específico. Exacto, sí. Con eso de la procalcitonina, digamos que no es, pues lo que dice Will, no es específico, pues que tú digas que si es menor que este valor, pues te va a decir 100% que es viral o 100% que es fúngica. No, simplemente pues nos da como unas lucecitas para que nos orientemos, ¿cierto? De todas formas, la procalcitonina no se usa como herramienta diagnóstica, sino sobre todo como para valorar la evolución del paciente. Entonces, por ejemplo, si tú le tienes una procalcitonina ahorita a un paciente, le sale muy elevada, tú le das un tratamiento antibiótico, se lo pides ya a los 3 días después del tratamiento, y tú con ese valor, si la procalcitonina baja, ya tú vas viendo que sí está funcionando, ¿cierto? De cierta manera el tratamiento.
Entonces, más que todo, es un marcador de evolución del paciente. Sí, exacto. Igual eso, o sea, la verdad la utilidad no es mucho, eso sobre todo se utiliza en pacientes tan graves. Puede ser en pacientes ambulatorios, no se manda. Y en pacientes hospitalizados normal, casi yo nunca, cuando he rotado en la León o en Eso es el muy Zambi, caro. yo nunca vi que le mandaran esto. Muy raro que lo En manden. demandas, sí. Listo. Entonces, bueno, eso ya lo manejo, ya lo explico un poco. Solo decir, si tengo que me entra con una presentación en choque séptico, o sea, es muy común que esto ocurra en bacterias típicas, sobre todo con aurus, más que con bacterias atípicas. Y que el valor de los leucocitos es más de 6 o menos de 6.000 con bacterias típicas. Lo demás yo lo había dicho. Bueno, lo de neumonía por atípicos, recalcar de que si la tos, sobre todo lo de la tos, que si la tos es más de 5 días y no tiene mucho de frío, es más indicativo en un paciente atípico. Pero recordar que si el paciente da más de 14 días con tos, es más, sobre todo aquí en Colombia, es indicativo de neumonía por tuberculosis. Cuando sospechaba neumonía viral, en pacientes que hayan tenido un cuadro de infección gripal en la última semana, en pacientes que hayan cursado primero con síntomas de tracto respiratorio superior, o sea, rinorrea, faringitis, etcétera, que el patrón sea como el que les mostré en parte, no una consolidación fija, y lo de la procalcitonía. Cuando uno sospecha sobre todo una neumonía por influenza, primero que estemos en temporada de influenza, ¿cierto? Que suele, aquí en Colombia se suele relacionar con la temporada de lluvias, que haya mucha influenza en la comunidad, que el paciente no esté vacunado y que, que no tenga otra teología no sea más probable. Bueno, lo del riesgo o el riesgo o la escala de severidad de la neumonía se utiliza la PCI, neumonía, no, esta es, la español significa índice de severidad de la neumonía. Que esto va a coger muchos aspectos. Es una escala bastante larga, pero es bastante útil. Lo importante es que sepan que para realizarla vamos a necesitar hacerle al paciente un boom, gases arteriales, eh, y ionograma, glicemia y hemoglucograma. Necesitamos la hemoglobina, los valores de hemoglobina, hematocrito. Y me va a hablar, esta escala lo que me habla es de mortalidad a 30 días. Si está en, en, pues en escala de riesgo 1, tiene una mortalidad baja y puede ser manejado ambulatoriamente. También lo mismo, si ahí están los puntajes, tiene un riesgo de mortalidad del 2%, 3%, y ya está mi criterio si lo manejo ambulatorio o ingreso al paciente. Y ya si es 4 o 5, porque el riesgo de superar el 8%, debo manejarlo hospitalariamente. Y el 5 obviamente se va para UCI de una vez. Como esta escala es muy larga y muy tediosa de hacer, se inventaron la curva, que es, eh, que es un poco peor, pues es como menos sensible y menos específica que la otra, pues es más fácil de hacer. Y CUR son las siglas de lo que necesita. Entonces, si el paciente tiene confusión
confusión. Si tiene un boom más de 19, si tiene una respiración más de 30, si tengo una presión arterial menos de 90 o una diastólica menos de 60, y si es mayor de 65 años, me dice a mí qué tanto riesgo tiene. Si tiene todo, tiene una mortalidad del 57% y por ende necesita un ingreso a UCI. Si solo tiene entre 2 a 4 de estos aspectos, debo manejarlo hospitalariamente, y si solo tiene cero, no tiene ninguno o solo tiene uno, lo puedo mandar a ambulatorio. Digamos que es como más fácil de hacer que el otro. También están lo que suelen mencionar de los criterios mayores y menores. Los criterios son unos criterios que sacó la Asociación Americana de Tórax y son 2 mayores y 9 menores, creo. Los 2 mayores es necesidad de ventilación mecánica y uso o necesidad de uso de vasopresor para mantener la presión. Con uno solo de estos criterios, ya puedo mandar al paciente a UCI, o el paciente requiere ingreso a UCI. Y necesito 3 de los 9 menores para meter al paciente a una UCI. Ahí están, yo les paso los diapositivas. ¿Hasta allá alguna pregunta? No, Will, todo súper claro. Bueno, vamos al manejo. El manejo, bueno, vamos a hablar de manejo. Ya el manejo de cada microorganismo, pues busquen, porque la verdad sería muy largo. Como tal, el manejo empírico va a cambiar dependiendo si el paciente es ambulatorio o hospitalario, ¿cierto? Porque tú al paciente ambulatorio preferiblemente le mandas tratamiento oral, pero igual es bastante parecido. Si el paciente no tiene riesgo de tener un aurus meticilino resistente o una infección por pseudomonas, lo vas a mandar a la casa con amoxicilina o doxiciclina o un macrolide, ya sea el que te guste más dependiendo del riesgo de resistencia. Si el paciente tiene una comorbilidad, como es, las comorbilidades son falla cardíaca, enfermedad renal crónica, EPOC, hipertensión, no, diabetes mellitus, y no recuerdo el otro. Lo vamos a mandar a clase con amoxicilina clavulana o una cefalosporina de primera generación. Y a eso se le debe sumar doxiciclina o un macrolide. Sobre todo, algunos pacientes le pueden mandar con una fluoroquina, como ciprofloxacin o alguna vaina así, pero no veo que casi se utilice eso. Pero la recomendación principal es mandarlo con amoxicilina clavulana y ya sea claritromicina. Bueno, le esta tabla que tiene las dosis y las que se toman, pues, pero no voy a poner mal de eso ahora. Ahí la tienen. Esto. Bueno, las dosis de aquí las saqué, son las mismas que de la guía, así que bastante interesante. Ya en pacientes hospitalarios se complica un poco más la cosa. Y va a depender de los factores de riesgo que tenga. Sí, a todo paciente se le va a dar un beta-lactámico más un macrolide. En caso, y va a depender si tiene una neumonía grave o no. En pacientes que
Si el paciente tiene riesgo de tener Streptococcus aureus matricium resistente, debo primero hacerle cultivos, pero al hacerle cultivos no va a depender de si yo le voy a poner un medicamento que me cubra aurus. En los pacientes que no estén graves, pero un paciente que esté grave, eh, no, eh, disculpa, que no me acordaba. A ver, o sea, en pacientes que tengan aurus le tengo que poner el medicamento para aurus, así sea que no tenga la confirmación del cultivo, así sea que esté grave o no. En pacientes que tengan pseudomonas, debo iniciarle también el manejo de pseudomonas si no tenga el cultivo de su pseudomonas. Preguntaban cuál es el medicamento para aurus. Para aurus es cefabloptonía tercera generación, pseudomonas también se utiliza reactividad tan. Si han rotado en interno en la León, se dan cuenta que le ponen pitazo a todo. Pero bueno, si el paciente no tiene aurus, pero ha estado hospitalizado recientemente, o tiene factores de riesgo para tener la infección por aurus, primero si no está grave, primero sí se obtiene el cultivo y después le agrego el medicamento cuando me está el cultivo. Es decir, lo si yo sospecho que desde entrada la neumonía es por aurus, le agrego un medicamento. Pero si lo que tiene el paciente son factores de riesgo, eh, debo primero confirmar el diagnóstico mediante el cultivo. Esto con aurus, no complicado. Ya todo paciente que tenga complicado, una neumonía complicada, si sospecho tiene la gente, debo tratarlo inmediatamente si no tenga el cultivo. Y cuando son neumonías por pseudomonas, siempre que se sospecha pseudomonas, se debe administrar de una vez el tratamiento para pseudomonas, así no tenga el cultivo. No sé si me dice entender que lo enredé bastante. Hola. Pregunta. ¿Qué dice todo? Claro. Bueno, lo mismo, lo que les decía, bueno, para Urus se puede utilizar ya sea ampicilina subactal, cefotatina, tracetaroline ya como lo más high, y para pseudomonas se utiliza sobre todo el pitazo, más que todo. Ah, bueno, y la vancomicina no falta para el Laurus y se van a decir pitazo o los meropenes, que pues no manda eso así. Bueno, lo del uso de corticoides son todavía, o sea, eso está, la evidencia de eso todavía no es como muy buena. La recomendación que da la guía es mándelo en caso de que tenga una neumonía con cortico, porque saben que en el instituto se utiliza los corticoides. O si no, no lo mando porque es en realidad peligroso. Si le estás dando un inmunosupresor a un paciente con una infección, se te puede empeorar, ¿cierto? Bueno, ya, está ahí la presentación. Will, yo tengo una pregunta. Sí. Creo que en octavo oí en que cuando hay brote de influenza se podía usar el oseltamivir. Sí, eso me faltó, el oseltamivir. Bueno, ¿a quiénes le hago la prueba para influenza? Básicamente le hago la prueba a cualquier paciente que haya tenido
eh, un cuadro respiratorio superior antes de la neumonía, porque puede que el paciente no tenga la neumonía porque, bueno, perdón, sí, se manda a hacer la prueba a ellos, pero de tener la prueba ya no me indica que yo debo darle oseltamivir. ¿A quiénes se les da oseltamivir? Los pacientes que tengan una neumonía atípica grave, porque el hecho de tener la prueba positiva no me queda la neumonía esa por influenza, porque la influenza sí es factor predisponente para desarrollar neumonía por otros agentes, no necesariamente la neumonía a ella. Entonces los también sean pacientes graves. Pensé que lo había puesto aquí, no sé dónde se habrá ido. Y tengo otra pregunta también. ¿Cuándo sospecho como una infección fúngica, excluyendo, pues, digamos, un paciente inmunocomprometido que, pues, puede darle infección por neumocistis? Pero, pues, ¿en qué otras situaciones puedo sospechar infección fúngica? Eso es bien duro, sospechar una neumonía fúngica en un paciente inmunocompetente. Y básicamente voy a sospecharlo por ejemplo, dependiendo de los factores de riesgo que tenga. Si un paciente que trabaja en un gallinero, trabaja ahí en alguna parte donde haya muchas aves, y no me está funcionando el tratamiento empírico, le sospecho una neumonía por histoplasma, por ejemplo, o si es un paciente que, que fue una cueva, una vuelta así, también por histoplasma, por el pergillus, se le sospecha. Pero un paciente inmunocompetente no sospecha eso de primer diagnóstico, sino que a menos que como les digo, un cuadro atípico, que, que no esté funcionando el tratamiento que dieron en el pueblo, o que tenga un factor de riesgo demasiado obvio, es que le sospecho una neumonía por esos agentes. Pero en general no es lo primero que uno piensa. O sea que, aunque la neumonía es como muy atípica, no inicio antifúngicos, sino después de que me haya fallado los antibióticos. No es, o sea, a ver, si es atípico, tú tienes que hacerle el cultivo, ¿cierto? Ajá, obvio. O sea, pero digamos que estoy en un primer nivel, no tengo nada, entonces, digamos un paciente que tenga factores de riesgo para hongos, mando antibióticos y si no me sirven los antibióticos, ahí llamando antifúngicos o empiezo de una vez con antifúngicos y antibióticos. No, si el paciente no está grave, inicia el antibiótico para atípicos. Sí, pero si el paciente, y si no le funciona y regresa y tal, o se empeora, si lo remites a que le haga alguna parte que le puedan hacer el KOH en esputo o algo. Ah, listo. Will, tengo una pregunta que me acaba de surgir. No sé si lo mencionaste y no escuché. ¿Hay alguna diferencia en el tiempo de evolución entre una neumonía típica y una atípica? Sí. Por ejemplo, la típica le empieza la fiebre hoy, le empieza la disnea mañana y al tercer día o a la semana. Pues o sea, está súper grave a la semana. El de la típica. El de la típica puede estar muy feliz de la vida una semana o así hasta que le empiece una disnea que ya no le permita seguir su actividad y lo haga consultar. La progresión de la típica es muy agudo. O sea, en 3, 4 días ya está buscando atención médica. También de la típica, apenas como al quinto día, que ahí tiene un poco de disnea o así. Y que la fiebre en la típica suele ser fiebre alta, fiebre de
39 grados, la típica, muchas veces no tienen fiebre o tienen una febrícula o así. Ok, Will, gracias. O sea que, para resumir, la neumonía normalmente se trata con ampicilina sulbactam, pues si no tiene más problemas, ¿verdad? O sea, eso siempre. No, porque la piscina supasta intravenosa y tú para ponerle más intravenoso tendrías que hospitalizarlo. Por eso, o Si, sea, me refiero si a quieres una ser, neumonía que tengo así, que hospitalizar, ampicilina sulbactam, o pues si es ambulatorio, y el otro que es amoxiclavulanato. Pero pues me refiero a que si se trata con el mismo espectro casi toda. pero es que tú al que tiene, es que esa es la cuestión, igual que el paciente que tiene una neumonía, que te dé un CUR moderado o grave, tú ya, o bueno, no tanto el CUR, que el CUR es muy específico, pero por ejemplo el PCI que te dé un 4, un 5, o sea, si no tiene, si lo que tienes es amplicidad subvental, perfecto, pero por ejemplo, si le puedes poner una ceftriaxona con vancomicina, pues si tienes riesgo de aurus le pones la vancomicina, o si le puedes poner el pitazo, si es 5 pues mejor. Pero sí, Ah, listo. inicialmente la amplicidad subvental, sí, perfecto. Y pues si es ambulatorio, le puedes mandar amoxicilina sola o le puedes mandar amoxicilina clavulanato. Eh, bueno, ¿cuál es aquí en Colombia prácticamente solo manda amoxicilina clavulanato, porque amoxicilina sola como que no es tan fácil de conseguir. Me explicó el profesor una vez o algo así. O sea, como que ya toda la que vende con clavulanato. Bueno, ¿alguna pregunta más o dejan de grabar? Estefa tiene una pregunta. Sí. Estefa dijo, cuando sospecho una neumonía por auros. Pues yo le respondí parcialmente, pero de pronto quieras agregar algo más. Pacientes que hayan tenido uso de antibióticos, pacientes que hayan tenido, bueno, aquí está, uso de antibióticos previos, sobre todo fluoroquinolonas, no sé por qué es específico, pero no sé, en pacientes que hayan tenido una infección con influenza, que es predisponente de aurus, y en pacientes que tienen enfermedad renal crónica con hemodiálisis. Y bueno, también es como se sospecha que la neumonía con aurus es una vaina como muy grave, o sea, no es como la del neumococo, que el paciente como que está enfermo, no sé qué, pero como que parece que se fuera a morir. El neumonía por aurus, primero la consolidación que da, esa vaina casi tapa todo el pulmón. Segundo, eh, es- tiene, tiene un inicio hiperagudo. O sea, como que un día empezó la fiebre y el otro día ya está que se quiere morir. Muchas veces presentan choque séptico. Cuando presentan choque séptico es muy indicativo que tienen aurus y que no suelen, o sea, que muchas veces como que no suelen responder muy bien al manejo antibiótico inicial, a la ampicilina subbactam. Ahí uno sospecha. Y Will, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo habría que esperar antes de que responda, antes de cambiarle el antibiótico o pensar en otra cosa? Esos pacientes responden como o sea, ellos mejoran muy rápido, mejor como al primer día ya disminuye, o sea, disminuye mucho la sintomatología comparado antes de empezar el antibiótico, y así, o sea, uno responde viendo la clínica, si el paciente está mejorando, está respondiendo, si está empeorando o no está cambiando el cuadro, uno dice, como que no le está funcionando.
pero por ahí uno esperaría, o sea, como te digo, si el paciente está empleando cambio antibiótico, y como que no está empeorando ni mejorando, espero como 2 días, y ahí ya decido si cambiar. Si es que el esquema antibiótico es muy largo, para no complicar son 7 días, y para complicada 14. Entonces, en realidad la respuesta sí debe ser rápida. ¿Alguna pregunta más o dejo de grabar? Voy a tomar eso como un sí. Como que no.